Muy buenos días, amados hermanos, amada iglesia. Qué bendición nuevamente estar aquí reunidos. Hoy un día hermoso aquí en Santiago con un bello sol, un sol resplandeciente. Eso nos confirma el dicho popular, ¿no? Que después de la lluvia viene la calma. Después de la tormenta, para algunos, viene también un tiempo de tranquilidad. Y eso es parte de la historia de la vida, las realidades de la vida, ¿no? Los cambios que se generan en la vida y que hay que aprender también de ello para ir construyendo nuestras vidas en medio de esas realidades. Por ejemplo, estamos apenas comenzando con el invierno, tuvimos unos 2 días de lluvia aquí en Santiago, una muy necesaria lluvia porque el déficit es amplio y entonces se empieza a ver otra vez la cordillera blanca con la nieve, lindo espectáculo del Señor. Y claro, también llegan las bajas temperaturas después de la lluvia, ¿verdad? Así que hay que abrigarse nomás y disfrutar de esta temporada que nos va a llevar por lo menos por unos 2 o 3 meses en lo que nosotros denominamos como el invierno, pero que también va a pasar. Y vendrá una época primaveral que nos deleitará con sus hermosas flores y también con un cambio en el clima, y eso nos debe hacer recordar todo lo que significa la vida y cómo vamos enfrentando diferentes etapas. La semana pasada estábamos recordando entonces a los padres, porque también es una linda oportunidad que se nos permite de homenajearles. Lo hicimos a través de un video y en ese video recordábamos sobre todo esas etapas tempranas cuando los niños están tratando de imitar a sus padres, ¿verdad? Pero lo más importante es que tuvimos la oportunidad de recordar la imagen del padre que tenemos y que no hay ninguno como él, ¿cierto? Por eso decimos, es un papá como ninguno. Los que tenemos el privilegio de ser padres, entonces debemos siempre estar atentos al ejemplo de nuestro Padre Celestial. Un Padre eterno, un Padre que estará con nosotros siempre. Nuestros padres terrenales en ocasiones no asumen o no asumimos nosotros como padres el rol que nos corresponde, el lugar que el Señor nos ha dado. Y claro que sí, hay algunos que ni siquiera tuvieron la oportunidad de tenerlo ahí cerca por diferentes causas o razones. Y eso a veces genera vacíos, pero qué lindo poder recordar que tenemos un Padre eterno que va a estar siempre con nosotros. Así que con esto presente nosotros disfrutamos del reconocimiento que hace la palabra misma de que hemos sido adoptados como hijos. Este amor maravilloso que nos ha demostrado también el Señor y que nos recuerda que hoy podemos acercarnos con toda confianza a Él, como se acerca un niño a su padre en la esperanza de que claramente le va a dar lo mejor. Y eso es para nosotros un recordatorio maravilloso a través de Primera de Juan 3:1, que tenemos un Padre que nos ha adoptado. Y hoy vamos a seguir con esa misma línea. Qué interesante poder nosotros seguir desarrollando áreas y aspectos de la palabra que nos recuerdan que tenemos un Padre Celestial. Claro, que se presenta de diferentes maneras. A veces nosotros cuestionamos un poco la estructura que se le ha indilgado a nuestra mente de que tengamos que pensar todas las cosas como en ciertos encuadres, ¿cierto? Como que eso tiene que ser así y nada más. Pero la palabra del Señor va más allá de nuestros encuadres y a veces toma imágenes que nos ayudan a ver a Dios más allá de solamente una persona o un abstracto o una idea o un pensamiento. Cobra vida
Y así como lo vemos representado en un padre, también imagínense, lo vemos representado como una madre, como una gallina, dice la palabra, que cubre a sus polluelos bajo sus alas. Como un ave, ¿cierto?, que está protegiendo a sus crías. Y esa es una imagen que también tenemos del padre. Para algunos esto es como una locura. ¿Cómo así? Y algunos tomaron esto para desarrollar toda una teoría de la feminidad del padre. Pero lo que vemos es una convergencia de diferentes imágenes en una sola. Y esas imágenes son una ayuda para nosotros, no para Dios. Dios podría tomar la forma que Él quisiera. Lo hizo a través de una zarza ardiente. Habló desde el estruendo. Habló desde el viento fuerte. También habló siendo un silbo apacible. Así que el Dios que vemos nosotros en la palabra, que en el Antiguo Testamento se presentaba como Jehová de los ejércitos, tiene unas manifestaciones tan fuertes, tan radicales, tan estruendosas, como también amorosas. Y hoy vamos a ver entonces cómo se presenta esta imagen del Padre en el buen pastor. El buen pastor que, como dice la palabra, está atento a sus ovejas y está atento a todas las necesidades de ellas. Así que hoy les voy a invitar a mirar este salmo que es tan reconocido, el Salmo 23, del cual podemos nosotros extraer infinidad de enseñanzas, pero hoy vamos a dar como un marco general para lo que van a ser una serie de enseñanzas que comenzarán la segunda semana de julio, y de ahí en adelante entonces nos vamos a ir enfocando en áreas específicas de lo que significa el Salmo 23 para nosotros. Yo voy a leer el Salmo 23 entonces en la Reina Valera, y este será para nosotros un punto de partida que claramente pues es algo que conocemos, muchas veces habremos escuchado, pero más importante que todo esto es que lo podamos meditar y que podamos recibir esa enseñanza que proviene del Espíritu Santo. Así que el Salmo 23 dice lo siguiente: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Oremos. Bendito y soberano Señor, te damos gracias por esta palabra, gracias por este hermoso salmo. Nos han dicho que al encuestar y hacer la pregunta de cuál es el texto que más se ha repetido y que tiene más recordación en la gente, este es uno de esos que ha calado profundamente en la vida de muchas personas, hasta ha sido reconocido por no creyentes. Y es porque claramente trae mucho gozo, mucha esperanza a nuestras vidas, el pensar que tenemos a alguien que nos cuida, que nos pastorea, que está atento a nuestras necesidades, que nos protege y que provee para todas nuestras angustias y dificultades. Gracias, Señor, por este pasaje. Gracias por esta palabra que nos llena de gozo, que nos anima, que nos motiva y de la cual estamos hoy atentos a recibir tu enseñanza. Bendícenos, Señor, con este mensaje
y permite que lo podamos aplicar para que realmente podamos sentirnos pastoreados y podamos recibir ese gozo, esa alegría, esa paz en nuestros corazones de saber que tienes cuidado de nosotros. En tus manos quedamos entonces y te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Maravillosa palabra entonces de gran trascendencia y que hace parte de esos textos favoritos de algunos de nosotros, ¿verdad? Pero que cuando los analizamos y los estudiamos es importante tener en cuenta algunas pautas que son de regla general para acercarnos a cualquier texto. A veces pensamos, claro, pues sí, es importante reconocer que la Biblia como palabra de Dios requiere de la compañía del Espíritu Santo también como inspirador, ¿cierto? Como el que sopló esa palabra también a los autores para que lo podamos entender. Pero como cualquier texto que nosotros leemos, podemos aplicarle algunas técnicas muy básicas que nos ayudan a su comprensión. Por ejemplo, esto del contexto, el reconocer la ubicación de un texto específico, en dónde se encuentra, qué clase de literatura es. Esto cuando nosotros lo leemos es importante, no solo aplicable a la Biblia, sino a cualquier libro que estamos leyendo, a cualquier frase que estamos nosotros analizando. ¿En dónde se encuentra? ¿En qué contexto está? Esto para nosotros es fundamental, es parte de lo que hoy se ha reconocido como esa forma de hacernos llegar a ciertas noticias a través del engaño. En esta época de la posverdad, como le llaman, se ha utilizado mucho este recurso de tomar frases, tomar palabras, tomar discursos por fuera de su contexto. Y entonces, claro, a la persona que está leyendo se le llegan con una cantidad de pensamientos que muchas veces son completamente equivocados. ¿Por qué? Porque solo tomaron una frase del discurso que dio un presidente o que dio una autoridad y entonces al sacarlo de todo su contexto aparece como si estuviera diciendo algo completamente diferente. De manera que nosotros cuando leemos la Biblia también tenemos que ser conscientes de todo el contexto bíblico, de la lectura que estamos haciendo, si es del Antiguo o del Nuevo Testamento, del estilo literario. Y aquí en el libro de los Salmos nos encontramos con una forma específica de la literatura hebrea y es la poesía. Con la poesía nosotros tenemos oportunidades maravillosas de hacer llegar un mensaje con todos los adornos y con todo lo que significa la emoción, la sensación, el afecto, el cariño, ¿cierto? Lo que somos nosotros también como humanos, ¿cierto? Toda una carga de emociones que están inmersas en nosotros y que a veces solamente con leer un texto afloran. ¿Y por qué afloran? Porque nos evoca recuerdos, nos trae sensaciones, nos lleva hasta a olores. ¿No les ha pasado a ustedes que a veces están leyendo sobre las hermosas flores del campo y como que le aparece a uno en la mente un recuerdo de algún lugar donde estuvo oliendo flores o donde había un popurrí de olores de flores y usted, esa palabra, esa lectura lo lleva a recordar un olor? Y eso es lo que pasa entonces con el lenguaje poético. Se utilizan entonces unas palabras que nos ayudan a poner más sentimiento en lo que estamos leyendo. Y eso pasa en el Salmo 23, cuando también reconocemos el contexto en el que se encuentra. Unas semanas atrás, en uno de los devocionales que compartimos desde el lunes hasta el sábado, a través de nuestro chat de Iglesia Encuentro con Cristo en línea,
nos hacía recordar claramente que el Salmo 23 no está puesto ahí solo porque sí o porque a alguien se le ocurrió, sino que tiene también un sentido de coherencia con los demás textos que hay alrededor. Y miren lo interesante que es el Salmo 23, porque se encuentra entre la cruz, que es el texto del Salmo 22, donde se nos habla de que había un Salvador que sería llevado hasta el punto de la muerte, de ser sacrificado, como nos recuerda ahí en el Salmo 22, el versículo 31, vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún anunciarán que Él hizo esto. La razón por la cual nosotros recibimos la gran comisión para ir y hablar en todo el mundo del sacrificio de Cristo. Este Salmo 22 recoge también el grito de angustia que nosotros escuchamos en la cruz con Jesús, ¿verdad? Ese grito, Padre, ¿por qué me has abandonado? Recoge entonces todas las emociones de Jesús allí en la cruz. Recoge también como el sentir de alguien que está siendo sacrificado. Pero nos damos un salto hasta el capítulo 24, ¿cierto? El Salmo 24, y ahí por el contrario lo que vemos es la gloria de ese que fue sacrificado. La glorificación de aquel que ahora es llamado Rey. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Nos dice el Salmo 24, 7. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová es el Rey de gloria. Entonces, cuando vemos nosotros la presentación del Salmo 23 está enmarcada también entonces en la glorificación de aquel que para nosotros es nuestro Señor, pero que ahora se nos presenta también en medio de todo esto como el buen pastor. Y ahí es donde está la pregunta. Entonces, cuando nosotros leemos el Salmo 23, nos es muchas veces fácil ver a la protagonista, ¿cierto? ¿A quién es la protagonista de este salmo? Y claro, es la oveja. La vemos allí ejemplificada en que si hay un pastor es porque también hay ovejas, ¿sí? Cuando nosotros pensamos en la ocupación verdadera del que cuidaba las ovejas, pues se nos dificulta muchas veces porque quienes no estuvimos en el campo, en un lugar donde se criaran ovejas, pues no alcanzamos a entender todo lo que era la función, la labor, el trabajo de un pastor. Pero lo que es muy lindo es darnos cuenta que podemos aprender de lo que han hecho por tantos y tantos siglos pastores que cuidan ovejas y que nos dan enseñanzas a nosotros todavía de esa función tan importante del pastor. Ahora, uno diría, pero ¿en dónde aparece la oveja si no se menciona? Nos dice que es el pastor de las ovejas. Bueno, es que si hubiese estado hablando de vacas, entonces sabemos que el que cuida las ovejas y el que cuida las vacas, es un vaquero. Pero se nos está hablando de un pastor que es específicamente el oficio del que cuida ovejas. Y por eso lo interesante es que aunque se habla de lo que podría ser la función real de un pastor cuidando ovejas, se transpone a ser pastor de personas. La oveja podría o debería ser entonces una protagonista en este texto, pero no lo es porque se
personifica inmediatamente a quién es el beneficiario de ese pastor. Y es una persona. Es el escritor del Salmo el que dice: Jehová es mi pastor. Entonces, más protagonista que la oveja es el pastor. Y aquí es donde nosotros debemos analizar cómo se evidencia ese cuidado integral que realiza el pastor. Y cómo este pastor en el que nosotros vemos aquí ejemplificado a Jehová es un cuidador de todas las áreas de la vida. Y ya no pensando en ovejas, sino en personas, ¿verdad? Porque claramente lo que dice el autor es que Jehová es pastor de personas también. Son varias las áreas que se nos presentan en esta imagen, ¿cierto? Social, salud, economía, mente, espíritu. También podemos pensar nosotros en provisión, en familia, y tal vez habrían muchos ítems más que componen una realidad de vida o lo que es una persona. Pero aquí nosotros podemos ver de alguna forma en ese gráfico todas las áreas en las que normalmente nosotros nos desarrollamos. Sin embargo, el texto nos va a llevar específicamente a hablar de algunas áreas en las que Jehová, Dios mismo, este buen pastor, está atento para darnos respuesta, para llevarnos en su pastoreo a que, como dice el primer versículo, nada nos falte. Nada me faltará. Y eso es entonces, como se dice, el punto de partida de nuestra reflexión. Que Dios, como Padre nuestro y como buen pastor, estará atento para que nada nos falte. Qué maravilloso es pensar entonces en que el primer versículo que habla inmediatamente de la forma como desarrolla este buen pastor, ¿cierto? Su labor, su trabajo, es como dice el versículo 2, trayendo descanso. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Cuán importante es el descanso, ¿verdad? Cuán necesario. Hoy, cuando nosotros pensamos en tiempos de descanso, pues para algunos puede ser que les haya complicado mucho el hecho de que hemos estado aquí por más de un año en una rutina muy diferente, en que algunos ni siquiera han podido ir a su colegio o a su universidad, en que algunos no volvieron a las oficinas de su empresa. Y sin embargo, eso no significa que se ha acabado el trabajo, ¿verdad? Hay muchas personas que han tenido que reconocer que en esta nueva modalidad de trabajo, ya sea virtual o como se le ha denominado trabajo en casa, se han desarrollado también muchas actividades extra que antes no se hacían. Y ha llegado también un reconocimiento para algunas personas del trabajo extra que les ha llegado. Y eso pensando en que es a través de las redes. Hay personas que están en sus casas hoy, pero no significa que están trabajando menos. Y por el contrario, entonces, lo que se ha requerido es de un cambio en esas estructuras mentales para que podamos desarrollar las funciones en este nuevo ámbito del trabajo virtual. Entonces hay personas que en realidad se les ha multiplicado el trabajo, que pasan desde muy temprano hasta muy tarde frente a pantallas de computador. Y eso les ha generado un nuevo desafío. ¿Cómo voy a manejar yo mi tiempo para poder saber que debo dedicar una serie y una cantidad de horas a mi empleo,
pero que también tengo que hacer un alto en el camino y decir, no más, ya terminó mi jornada laboral. En esto entonces se han preocupado muchas veces las empresas de generar culturas apropiadas para el beneficio de sus empleados. A partir de cierta hora, 0 emails, 0 WhatsApps. Qué bueno que nosotros pudiéramos hacer entonces también en estos días una evaluación de cómo estamos manejando nuestros tiempos de descanso. Porque para algunos el estar en la casa puede llegar a llevarles a pensar que no, pues ya estoy aquí descansando en mi casa. Pero hay otros que no les ha traído ningún descanso estar en la casa. Por el contrario, las actividades son mucho más amplias en sus horarios de las que desarrollaba antes. Si bien es cierto, se ahorra un poco de tiempo en los desplazamientos, también a veces eso significa más tiempo dedicado a otras actividades. Así que tengamos cuidado con respecto al tiempo de descanso, al tiempo que dedicamos a dormir. ¿Cuántas horas estamos dedicando a recuperar, ¿cierto?, las energías que son tan importantes y tan fundamentales para nosotros? ¿Qué tanto de lo que se nos ha enseñado es limpieza del sueño, ¿cierto? Que podamos tener higiene del sueño. Estamos aplicando al mantener entonces alejados aparatos electrónicos o eléctricos de nuestra cabeza, por ejemplo. Y este es un tema que, como les digo, lo vamos a desarrollar más adelante a profundidad. Porque ahora, como decimos, esto es un vistazo, ¿sí? Es un brochazo rápido de lo que significa el descanso. Pero miren, en primer lugar, el Señor está ejemplificando también con la función del pastor, que está dispuesto a llevarnos a un buen descanso. En lugares de delicados pastos me hará descansar. El descanso lo necesitamos. Y es tan importante que la palabra del Señor nos dice en Marcos, capítulo 2, versículo 27, que Jesucristo dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Si entendemos nosotros bien esta frase que está diciendo nuestro Señor Jesucristo, causa y efecto, quiere decir que el día de reposo se hizo fue específicamente para nosotros, para que tomáramos en serio el tiempo de descanso. Si el Señor nos lo ejemplificó desde la creación, cuando día a día fue realizando parte de esa hermosa creación y nos dice que el séptimo día descansó. ¿Cómo no aprender nosotros también de lo que hizo nuestro Dios y que a nosotros nos lo dejó como un privilegio y también como una necesidad de tomar descanso? Por eso, la preocupación del buen pastor de llevar a delicados pastos a sus hijos para que puedan descansar. Ahora a nosotros nos corresponde hacer lo necesario para tomar ese descanso. Y con este vaso de agua pasamos a lo que nos dice la siguiente parte del versículo 2, Junto a aguas de reposo me pastoreará. Aguas de reposo nos ejemplifica una necesidad. Y esa necesidad básica es el agua. El agua tan vital que para nosotros es probable y es posible que podamos pasar periodos sin ingerir alimento superiores a los 30 días, imagínense. Sin embargo, sin agua no podemos pasar ni siquiera 3 días. Imagínense lo necesaria que es el agua. Esta necesidad vital del agua está bien reconocida por el buen pastor porque está atento a llevarnos
a aguas de reposo. Y en esas aguas de reposo no solamente encontraremos la solución o la satisfacción de una necesidad corporal como es el de tomar líquido, sino que en esa actividad de tomar ese líquido y de tomar esa agua es cuando también el Señor está pastoreando. Y claro, por eso les mencionaba que sin lugar a dudas es necesario un tiempo específico de nuestro estudio de la palabra para que hablemos de el agua de vida que el Señor nos otorga para que seamos pastoreados. Como les dije, será la serie de predicaciones que viene más adelante en julio. Pero hoy podemos nosotros entender que el cuidado amoroso de este pastor está atento a una necesidad tan vital para nosotros como es el agua. Y esto también habla hoy a nuestras vidas sobre la importancia de mantener un buen y sano consumo de agua. No estamos hablando de bebidas y mucho menos de las carbonatadas y las tremendamente azucaradas, sino el agua. El agua, ojalá lo más purificada posible, ¿cierto? Lo más limpia que sea posible y que podamos consumirla también como parte de ese recurso maravilloso que el Señor nos ha entregado para saciar nuestra sed. Y su cuidado entonces nos lleva en el versículo 3 al alma. Dice el versículo 3 en la primera parte, confortará mi alma. ¿Qué es el alma? Para los antiguos y especialmente para el pueblo hebreo, el alma estaba fundamentada en el ser, en lo que somos en nuestro interior. El alma entonces era un componente tan precioso que no se podría solamente extraer a través de una cirugía, no se podía prescindir de él a través, digamos, de una amputación, porque estaría tan impregnado de nuestro ser, de lo que somos, que no se podría ubicar geográfica o específicamente en un lugar. Aunque a veces nosotros sí pensamos que ciertas situaciones que enfrentamos pareciera como que nos llevan a un extremo emocional en el que pensamos, esta persona, por ejemplo, es un desalmado. Miren que la palabra desalmado proviene de alma. ¿Y qué significa? El pensar que haya alguien que no tenga alma, desalmado, sin alma. Pero es como una forma que nosotros tenemos de encontrarle una explicación a qué es el alma. Pero es tan fundamental que algunos la hemos ubicado en el corazón, pero no pensando en el corazón como este órgano tan importante y tan vital en nosotros, sino como el corazón que tiene un significado mayor, más amplio, y que nos lleva a pensar en emociones, en sensaciones. Pero el alma no podría quedarse solamente aquí, porque también hace parte de nuestra mente, ¿cierto? Nuestra mente está conformando todo lo que somos también. Por eso, tal cual tu pensamiento es, así eres. Ese es un proverbio que nos recuerda el cuidado de lo que pensamos. Si dedicamos mucho tiempo a pensar algo, eso nos va a llevar también en una conducta de vida. El alma, entonces, dice este texto, necesita ser confortada. Porque como hace parte de todo nuestro ser, entonces, hasta en un dolor físico, en una molestia, en un quebrantamiento de salud, el alma también se resiente. En un dolor físico, por ejemplo, como un golpe, un machucón, un choque,
ahí se resiente también el alma, porque algunos dicen se deprime el sistema nervioso. Pero, ¿qué decir entonces de las confrontaciones, de las discusiones, de las peleas? Afectan nuestra alma, afectan nuestro ser, afectan nuestros sentimientos. Entonces el alma necesita ser confortada porque está nutrida de todo lo que pasa alrededor, del fuerte clima, el mucho calor y también del extremo frío. Y cómo se afecta emocionalmente uno cuando está, por ejemplo, en un lugar con un clima muy alto, una temperatura muy alta. Dicen que hay personas que pueden sentir que se ofuscan más rápidamente, que pueden entrar en un genio más irascible. Y también hay personas que sienten que cuando están en un extremo frío, entonces como que se entristecen más. El alma necesita ser confortada porque pasamos por diferentes momentos en los que nuestras emociones son afectadas. Cuando llega una noticia de gran alegría o cuando llega una noticia de gran tristeza. ¿Quién puede confortar nuestra alma sabiendo que somos seres emocionales, que tenemos ese componente en nuestra vida que nos hace tan sensibles? Pues el buen pastor. Y por eso necesitamos entonces estar atentos a esas palabras que vienen de Él mismo para confortarnos, para animarnos, para motivarnos aún en momentos de dificultad, aún en momentos de dolor. Pero no es solamente en una parte emocional, sino también en la parte conductual, en lo que significan nuestras actuaciones. Dice la segunda parte del versículo 3, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Esto ya no es solamente algo superfluo, no es algo de lo cual nosotros podamos decir, bueno, pero es que viene solo del pensamiento, viene en áreas que son solo racionales. No, mira, aquí se nos está hablando de algo que es tangencial, o sea, que puede verse, que puede notarse. Dice, me guiará por sendas de justicia. Y esa senda entonces para nosotros es una situación de ubicación geográfica también y de forma de vida. Sendas de justicia entonces son para nosotros esas actividades que desarrollamos en donde nosotros podemos tomar el camino correcto o el camino equivocado. Y esto es entonces lo que debemos pensar nosotros con la labor también y la función del buen pastor. No nos deja a la deriva. Miren a ver ustedes qué hacen, miren a ver por dónde toman, por qué camino se van, sino que la preocupación del buen pastor está en que tomemos la senda apropiada, la senda de justicia. Y Él ha dispuesto entonces también dentro de su voluntad a ayudarnos a identificar cuál es la senda de vida, la senda de justicia por donde podamos nosotros tomar el camino correcto. Qué maravilloso pensar entonces que al estar nosotros en la vida, transitando y caminando por donde vayamos, tendremos su cuidado y su protección. Y esto pensando no solo en nuestra vida individual, sino también especialmente en nuestra familia, también en lo que significa estar rodeados de otros que nos preocupan, por quienes trabajamos, por quienes desarrollamos funciones, a quienes amamos y que esperamos el Señor también les provea de cuidado, de amor expresado
en que en cualquier momento, en el trasegar de la vida donde se encuentren, también el Señor estará atento a sus necesidades. ¿Cómo lo vemos nosotros reflejado? Versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El cuidado y la protección, del cual nos habla también aquí el salmista, es parte de la vida diaria en la que nosotros a veces pasamos por situaciones complejas hasta el punto en el que podamos llegar a estar en riesgo nuestra vida, pero ahí el Señor estará con nosotros. Él, en el momento más extremo, en el valle de sombra de muerte, cuando llegamos a pensar hasta que nuestra vida va a terminar, tiene una promesa maravillosa de que estará ahí con nosotros. Y esto algunos pueden dar testimonio, ¿cierto?, de lo que les ha significado poder sentir que la mano poderosa de Dios los ha cuidado en un momento difícil. Pero tengo que advertirles algo. Pueden haber sido muchas las situaciones en las que tanto ustedes como yo hemos pasado por el valle de sombra de muerte y ni siquiera nos dimos cuenta, porque el Señor nos cuidó y nos protegió. Yo tengo algunas experiencias de vida que puedo comentarles, y por acá una cicatriz, por aquí otra, y otra por aquí en la pierna, y otras historias que tal vez los contaría mejor mi mamá o mis tías, que hicieron pensar algunas de ellas que este jovencito no va a llegar ni siquiera a la mayoría de edad, porque andaba arriba, para abajo, me ponía en situaciones de alto riesgo en una ocasión, en un puente que no tenía protecciones a los lados. Me pareció que era muy entretenido mirar lo que había hacia abajo, allá el río pasando en la parte de abajo, pero era un puente alto. Y yo me tomé solamente de una ramita que estaba ahí en el borde y me incliné para mirar. Era muy fácil haberse caído ahí. Pero sabemos de estas y otras historias que nos dan real testimonio de un Dios que está cuidándonos y que aún en el valle de sombra de muerte está atento a nosotros. Qué maravilloso ver cómo su vara y su cayado nos infunden aliento. Aliento, porque muchas veces con esa vara y con ese cayado no solamente nos ha atraído hacia Él para cuidarnos, para en la función del pastor que cuidaba las ovejas, tomarlas por el cuello y sacarlas del lodo, de los riscos, de los peligros, sino también esa misma vara con la que el pastor cuidaba de sus ovejas, porque venían osos, venían zorros, venían lobos, venían hasta leones en algunas regiones a querer devorarse las ovejas, y estos pastores comprometidos con la labor, con su vara, con su cayado las protegían. Es la misma forma en la que nuestro buen pastor nos protege. A veces ni nos damos cuenta, pero Él tiene extendida su vara para protegernos, su cayado para acogernos. Qué maravilloso pensar en todo esto. Pero hay otra área más en la cual nosotros vemos a un Dios proveedor, ¿cierto? Y es cuando leemos en el versículo 5, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Aderezas mesa es una expresión que no alcanzamos a entender mucho, pero hay otras versiones, por ejemplo, que utilizan la palabra haces un banquete. Y es que nosotros tenemos que reconocer que cuando se prepara la mesa, en ocasiones le ponemos mucho empeño para que se vea linda. Pero a veces no es solamente que se vea linda, es que podamos reconocer en esa decoración que la provisión que tenemos no es nuestra, proviene de Dios. El Dios proveedor que presenta una mesa llena, robusta, enfrente de los angustiadores, en comparación con las preocupaciones de lo que significa tener, es este buen pastor que está atento a cada una de nuestras necesidades.
Ahí es donde toma sentido ese texto maravilloso, ¿cierto? Que dice, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y así es como Dios ha obrado también en nuestras vidas. Cuando reconocemos a este buen pastor, realmente nada nos falta. Maravillosos testimonios de personas que han recibido la provisión, no a veces cuando uno quisiera, ¿cierto? Sino en el momento indicado, cuando el Señor en su voluntad lo provee. Recuerdo mucho la historia de una familia allá del seminario que conocimos allá en Medellín, que en una ocasión estaban solamente con un tomate en su refrigerador, un tomate. Y sin tener una red de apoyo grande porque estaban estudiando fuera del país, estaban estudiando en otro lugar donde no estaba su familia. Pero la provisión del Señor les llegó a tiempo para que no pudiesen acostarse con el estómago vacío. Dios es fiel y está atento a nuestras necesidades. Y otra área en la que a veces creemos nosotros que no hay mucha intervención de Dios, que es el área de la salud, sí es contemplada dentro de lo que hace el buen pastor. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. El área de la salud, que es tan sensible para todos nosotros, porque mantener una buena salud no es solamente el resultado de una buena alimentación, ¿cierto? Es toda una serie de componentes que, como nos decía unas semanas atrás, por ejemplo, Alfredo, cuando estábamos en la reunión de matrimonios, hasta el ejercicio físico, el deporte, hacen parte de una buena salud, de un buen estado físico. Así que nosotros también debemos entender esta palabra maravillosa de unges mi cabeza con aceite como parte del cuidado amoroso que proveía el pastor para sus ovejas. No es un aceite solamente como lo vemos nosotros para cocinar, es un aceite medicinal. Era el aceite que se utilizaba para sanar heridas. Era el aceite que se utilizaba también en momentos en los que la persona se sentía débil o se sentía mal físicamente. Y esto nos recuerda quién es el que está proveyendo para la salud de nuestro corazón, para la salud de nuestra mente, para la salud de nuestras emociones también. Porque el resultado es una copa que está rebosando. Entonces, el resultado no es solamente la salud física que a veces nosotros creemos que es fundamental. El resultado es plenitud en la vida. Es sentirse completo, rebosante. Eso significa, mi copa está rebosando. Y ese es el resultado de la intervención del buen pastor, que quiere también sanar áreas en las cuales a veces nosotros pensamos que ya hemos sido sanados, pero en ocasiones hay heridas que son tan profundas que penetraron al alma, que siguen todavía afectando nuestra mente y que causan daño todavía en nuestro corazón. De esto, de la sanidad integral, también tendremos que hablar, de la sanidad de las emociones, de la sanidad interior. Porque el propósito cuando el Señor hace rebosar nuestra copa es que podamos sentir completo alivio y sanidad en todas las áreas de la vida. Por eso es que dice el texto finalmente en el versículo 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Está en el deseo del buen pastor que todos los días de nuestra vida estemos cubiertos por el bien y la misericordia, pero no solamente aquí, sino también
allá, en la casa de Jehová moraré por largos días. Hay un sentir también en el corazón del hombre de que pasa algo más allá de la muerte. Aún por fuera de los autores bíblicos, en contextos culturales, como por ejemplo nórdicos, en la parte nórdica de Europa, estos famosos vikingos, culturas ancestrales, por ejemplo los mayas, los incas, los aztecas, en tribus indígenas remotas, en lugares apartados, se ha encontrado en todos ellos una expectativa de una vida después de la muerte. ¿Por qué? Porque como dice Eclesiastés 10, Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Y en esa eternidad también hay una forma de recibir completa paz y gozo a través de Jesucristo. Entonces en esa eternidad nosotros encontramos también respuesta de parte del buen pastor para que podamos tener la paz en el corazón de saber que moraremos con Él por largos días, por la eternidad. Es entonces el buen pastor el que responde a todas las necesidades de nuestra vida, a todas las áreas. Y más adelante hablaremos específicamente de cada una de ellas. Hoy, gocémonos de saber que Dios tiene cuidado de nosotros y que con Él nada nos faltará. Padre, te damos gracias, Señor, porque esta palabra nos llena de ánimo, de saber que tenemos un Padre amoroso, un buen pastor que está atento a nuestras necesidades, que cuida de nosotros. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Te damos gracias por esta palabra maravillosa. Y en tus manos entregamos las vidas de aquellos que todavía no se sienten pastoreados, que no han hallado a ese buen pastor y que tal vez como ovejas se han apartado de su cuidado y de su protección. Pero tú tienes promesa también para ellos, que aún a la oveja descarriada la buscarás hasta encontrarla. Y si tienes 100 ovejas, va a dejar 99 por ir a buscar a la que está perdida. Así que hay esperanza para todos. Y gracias, Señor, porque hoy podemos tomar ánimo, podemos tomar energía de esta palabra, porque sabemos que tú estás ahí presente para suplir y para cubrir cada una de nuestras necesidades. Por eso te alabamos, te glorificamos y te damos gracias. En Cristo Jesús. Amén y amén.